¿Qué tal? Buenas tardes. Somos el equipo 11 y les vamos a presentar nuestro producto integrador de aprendizaje, que es de una cinta de fibras termoplásticas con una mejora hidrofóbica. El equipo está conformado por Adrián, por Christopher, José Luis, Milton, Katia y su servidor Luis Gerardo. Siguiente, por favor. Aquí tenemos nuestra tabla de contenido, que sería la introducción, la historia del material, características y propiedades de cada material, materias primas y aplicaciones, características y propiedades teóricas del material creado, el método de la obtención de este material, propuesta y justificación de la mejora de algunas de las propiedades del producto en la síntesis y o procesamiento, la conclusión grupal y nuestras referencias por último. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación, como introducción, les presentaremos nuestro trabajo, donde se realizó una pequeña investigación acerca del proceso de la fabricación de una cinta adhesiva con propiedades correspondientes a un termoplástico, como ya mencioné, innovando su composición y optimizando sus propiedades mediante una mejora hidrofóbica. Asimismo, se presenta un poco de la historia de los materiales utilizados, así como algunas de sus propiedades, ya sea mecánicas, químicas, eléctricas, entre otras, y cómo interactúan entre sí para obtener nuestro producto final. Bueno, la absorción del agua es importante en cantidad. Se produce una variación dimensional o hinchamiento en un porcentaje, como ya sabemos. Estos cambios de dimensiones pueden llegar a ser reversibles al efectuar la extracción de dicha humedad del polímero mediante un secado o deshumificado. Cuando la humedad disminuye, eliminando el agua, la pieza se contrae y perderá dicho peso. Sin embargo, al pasar esto, se podría llegar a efectuar un cambio de propiedades importantes, tales como el reblandecimiento, elasticidad, tenacidad, resistencia al impacto, entre otras, en el respectivo polímero. Es por eso que nuestra mejora se basa en, en las moléculas fluoroalquicilanos, que nuestra capa está hecha de estas. Y así es como se hacen pequeños recubrimientos hidrofóbicos que va a mejorar nuestra cinta adhesiva. Siguiente, por favor. Y bueno, los principales polímeros de gran consumo y muchos de los de ingeniería se introdujeron en el mercado en las décadas de los años 30 a 50. El polietileno nace en los años 40 a escala industrial, pero hoy existe en el mercado como consecuencia principalmente de los avances en el catálisis de polimerización, una gran variedad de polímeros de etileno que son muy diferentes en sus propiedades y presentaciones. Está el polietileno de baja densidad, de alta densidad, de peso molecular muy alto, entrecruzado, lineal de baja densidad, entre otros más. Y bueno, la historia asociada en el desarrollo de las resinas compuestas obtuvo sus inicios durante la primera mitad del siglo XX, y pues la era de las resinas modernas empieza en 1962, cuando el doctor Bowen desarrolló un nuevo tipo de resina compuesta. La principal innovación fue la matriz de resina de bisfenol a glicidil metacrilato y un agente de acoplamiento o silano entre la matriz de resina y las partículas de relleno. Y bueno, en las moléculas FAS, el compuesto se utiliza el triclorosilano líquido. Este se utiliza para la elaboración de compuestos hidrofóbicos e hidrofílicos. Este es el ingrediente básico utilizado en la producción de polisilicio purificado. También sirve como ingrediente en hidrosilización y pues a través de esta el triclorosilano es un precursor de otros compuestos organosílicos útiles. Y bueno, estos reactivos se utilizan en ciencia de superficies y nanotecnología para formar monocapas autoensambladas, y pues actualmente se están buscando más aplicaciones porque es un compuesto que es relativamente nuevo. Características y propiedades de cada material. En esas tablas se pueden observar los valores de las propiedades térmicas y mecánicas de cada material, pero hablando más a fondo, cuando hablamos de moléculas FAS, nos estamos refiriendo a un grupo de moléculas con una composición muy compleja, pero que una cualidad que tiene es que son hidrofóbicas y puede usarse como recubrimiento para volver hidrofóbico otro material. Por otro lado está el polietileno y la resina acrílica, que ambos materiales tienen una conductividad térmica muy baja, lo que permite que no se pierda calor tan fácilmente. A continuación veremos las materias primas y sus aplicaciones de los materiales utilizados en dicha cinta adhesiva. Como primer material tenemos el polietileno. Hablamos de que el polietileno se realiza mediante diversos procesos de polimerización según el uso que se le quiera dar y el tipo de productos que se quiera formar. Los usos más conocidos son la extrusión, que se utiliza para películas, cables, hilos y tuberías, la coextrusión para películas y láminas de multicapa,
para el moldeo por inyección, que permite crear partes en tercera dimensión con formas complicadas, la inyección y soplado, que se utiliza para fabricar botellas de diferentes tamaños, la extrusión y soplado para bolsas y tubos de calibre delgado, la extrusión y soplado de cuerpos huecos, que crea botellas de diferentes tamaños también, y el rotomoldeo, que permite hacer depósitos y formas de huecas de grandes dimensiones. Hablando un poquito sobre las resinas eléctricas, como se mencionó anteriormente, este tipo de resinas podrían tener un uso dentro de la odontología con el objetivo de formar partes de alguna prótesis o pieza bucal. Sin embargo, otras aplicaciones que se les da en la actualidad debido a sus características son adhesivos, elastómeros, recubrimientos, señales, azulejos translúcidos, piezas bucales, tableros estructurales y decorativos. Hablando un poquito de las moléculas FAS, tenemos el triclorosilano líquido. Los tres usos del triclorosilano líquido podría ser que es el ingrediente básico utilizado en la producción del polisilicio purificado, también que es un reactivo en la conversión de ácidos benzoicos en los derivados del tolueno, y que también sirve para elaborar compuestos hidrofóbicos e hidrofílicos. Dentro de sus características y propiedades teóricas del material creado, la cinta medirá aproximadamente 100 micras de grosor y llevará un adhesivo acrílico y el recubrimiento por faz. Esta cinta será muy resistente y tendrá una amplia variedad de aplicaciones. Es excelente, tiene una resistencia excelente a los rayos ultravioleta. El adhesivo es resistente al envejecimiento y es hidrofóbico al agua, lo que le permitirá tener una mayor vida útil. El espesor total será de 150 micrómetros. El tipo de adhesivo acrílico tendrá una elongación a la ruptura de 400%, una resistencia a la rotura de 20 newtons por cada centímetro, una resistencia a la temperatura de 90 grados centígrados, tendrá una muy buena resistencia a la abrasión y será una excelente resistencia al agua. Para el método de obtención, primeramente se va a llevar a cabo un proceso de producción de polietileno. En pantalla tenemos el diagrama del proceso en general. El proceso de producción de polietileno es producido por polimerización de etileno a gas a alta presión, obteniéndose un polímero convencional o ramificado. Primeramente, la planta de etileno entrega el producto a 200 psi y luego se mezcla con el reciclo proveniente del separador de baja presión y se alimenta un compresor primario que eleva la presión a 300 psi. La reacción que sucede está bajo condiciones estrictas de presión y temperatura. La presión varía entre 16.000 y 20.000 psi y la temperatura entre 150 y 270 grados centígrados, de acuerdo con el grado del producto. Se adicionan iniciadores para dar comienzos a la reacción y así controlar la temperatura. Parte del polietileno que entra en el reactor tiene del 11 a un 17% en peso. Es polimerizado a polietileno. La porción de etileno que no ha reaccionado se separa del polietileno fundido en dos etapas de reducción de presión. La primera separación tiene lugar en el separador de alta presión a 300 psi. El gas separado se recicla a la corriente que alimenta el compresor secundario. El polietileno fundido con pequeña cantidad de gas disuelto, al reducir su presión a 4 psi, permite remover el polietileno gas remanente en el separador de baja presión, inyectándosele aditivos que le darán las propiedades adicionales, pasando luego a una extrusora donde es peletilizado para su posterior secado, clasificación y empacado. Una vez obtenido el polietileno, se lleva a cabo el proceso de manufactura de la cinta, tomando como base uno de los procesos generales de la fabricación de cintas adhesivas. El polietileno sólido obtenido previamente es procesado en una trituradora de forma muy fina, de tal forma que se mezcla con la resina acrílica en la batidora, donde la mezcla resultante forma un adhesivo líquido, el cual posteriormente es almacenado en un tanque. El proceso siguiente es el secado del adhesivo. El proceso de secado se lleva a cabo al pasar la película, la mezcla,
a través de un túnel de convección mecánica, donde el aire se calienta mediante el uso de un intercambiador de calor o de gas, donde es necesario que la temperatura del aire permanezca constante. Después del proceso de secado, el rollo de la cinta, que tendrá unas dimensiones de 1.220 por 300 metros, es montado en una máquina de corte, la cual posee un mecanismo de cuchillas y estas tienen una velocidad de 100 a 150 metros por minuto. Y al final se obtiene la cinta enrollada en núcleos de cartón del tamaño comercial. El proceso que sigue del corte es la aplicación del recubrimiento, que en este caso es el material hidrofóbico. El orden de aplicación es primero el desenrollado de la cinta utilizando una serie de rodillos que le dan tensión, permitiendo que se aplique por recubrimiento por flujo, el cual se vierte el recubrimiento líquido sobre el sustrato colocado a cierto ángulo, permitiendo que este recubrimiento se esparza uniformemente teniendo en cuenta la capilaridad y las fuerzas de fricción que experimenta el líquido sobre el sustrato. El secado del recubrimiento se realiza durante el rolle mediante un sistema de ventilación dispuesto sobre la aplicación. Finalmente, la cinta del material termoplástico con recubrimiento hidrofóbico se embomina y se almacena. Bueno, ahora veremos un poco sobre la propuesta y la justificación de mejora para la propiedad del producto, síntesis o procesamiento. Vamos a hablar un poco primero sobre las interacciones que hay entre el plástico y el agua. Hay tres interacciones específicas. Puede ser que el plástico sea hidrofóbico, sea hidrofílico, y existe un tercer grupo de termoplásticos que se ven seriamente afectados afectados e hidrolizados por el agua a temperaturas de fusión, con muy poca cantidad de agua. Por lo general, las cantidades de agua necesarias para modificar las dimensiones de la estructura a temperatura de servicio, que son las temperaturas normales, son bastante grandes. Pero esto difiere cuando se mantienen a temperaturas de fusión, donde ahí se necesita una humedad relativamente muy baja, como puede ser la humedad que hay en la atmósfera. Siguiente. Bueno, ¿y qué problemas puede causar? Principalmente pérdida de peso molecular, ruptura de las cadenas moleculares y, por tanto, pérdida de propiedades del polímero, especialmente la tenacidad. Y bueno, lo que queremos es que la cinta sea resistente, entonces no podemos darnos el lujo de que pierdan estas propiedades. Estas afectaciones solo se producen en materiales que son higroscópicos. Esto quiere decir que absorben agua y el agua se absorbe tanto en el plástico que puede unirse de manera química en el material. Y un ejemplo de los plásticos que pueden sufrir estas alteraciones son las poliamidas, policarbonato, el polimetacrilato de metilo, el tereftalato de polietileno, el acetal, ABC, SAN y polisulfonas. Siguiente, por favor. Y bueno, la propuesta que tenemos para poder evitar estos percances se basa en que hay polímeros polares que contienen átomos halógenos, como lo pueden ser flúor y cloro. Cabe destacar que estos materiales, bueno, estos dos elementos específicamente, tienen una alta electronegatividad, por lo cual es difícil moverlos una vez que ya están fijados en una estructura. Estos repelen el agua, ya que son más electronegativos que el oxígeno. Tienden a repeler más los hidrógenos del agua. De manera que ya no se absorben. La manera de utilizar el promedio de las moléculas FAS, como ya mencionaron mis compañeros anteriormente. Y se idea un recubrimiento que permita aumentar la hidrofobicidad de la superficie. Esto por medio de la técnica de recubrimiento por flujo, que consiste en verter el recubrimiento líquido sobre un sustrato colocado en cierto ángulo. Siguiente, por favor. Y bueno, como conclusión, al aumentar el número de silanos, triclorosilano y flúor dentro de la estructura, se aumentó la hidrofobicidad en la cinta.
Esto se logró gracias a la mezcla de la resina acrílica con el polietileno y esto nos dio como resultado un adhesivo que es resistente al envejecimiento y que permite que no se pierda calor tan fácilmente. Así que esto es favorable para la cinta ya que no permite que el calor se disipe al ambiente tan rápido. Siguiente. Y estas son nuestras referencias.